Sí, yo estaba leyendo sobre estructura y génesis y estoy confundida. ¿Vos sabés algo de eso? Estaba mirando, no, que le pusiste real, imaginario y simbólico, que son los registros de Lacan. Yo no tengo ese apunte. ¿No? No. Bueno, vamos a ver. En principio, en dialéctica, vos sabés que hay pares articulados. Bueno, uno de los pares dialécticos más importantes es el par génesis y estructura. Génesis significa tiempo, evolución, genético. Y la estructura es, en principio, momentos de esa génesis. Eso desde un punto de vista. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene una estructura, que podríamos llamar estructura psíquica, que deviene de un proceso que se coaguló en la fase fálica. ¿Por qué? Porque en la fase fálica termina de configurarse el aparato psíquico y por lo tanto la estructura que tenemos en términos de tres posibilidades, ¿no? Psicosis, perversión o neurosis. Ahora, fuera de eso, cualquier objeto, vamos a decir, tiene un desarrollo y tiene una serie de estructuras a lo largo de su existencia que son como fotografías o como fotogramas de una película. Bueno, un ejemplo es el árbol. El árbol, si vos lo cortás al medio, encontrás una serie de anillos, cada uno es un año de vida. Por lo tanto, esa serie de anillos son lo evolutivo de ese árbol, pero además la foto de todos los anillos es la estructura que ahora tiene, o por lo menos hasta que los cortaron. Ahora, eso coincide con ciertos aspectos de la historia del pensamiento, sobre todo cuando apareció el pensamiento filosófico. No sé si hablamos alguna vez acá de la historia del pensamiento, que el humano arrancó con el pensamiento mágico, después el pensamiento mítico, el religioso, el filosófico y el científico. Mágico, mítico, religioso, filosófico, científico. ¿Sí? Este es evolutivo. Ahora, un científico tiene en su mente todos los tipos de pensamiento. Porque cada vez que nosotros pegamos un salto cualitativo, conservamos lo anterior. Bueno, hay una palabra en alemán que es Aufhebung. Aufhebung, traducido a la dialéctica, significa tres cosas. Superado, suprimido y conservado. Significa que, por ejemplo, nosotros hemos superado al niño que fuimos. De alguna manera está suprimido porque actuamos como adultos, pero lo tenemos conservado. Porque si no, no podríamos, por ejemplo, jugar con un nene. Y de hecho, a veces hay circunstancias en la vida en que nos comportamos como niños. Llegado un caso, ¿no? Tal vez una tique. ¿Saben lo que es una tique? ¿Saben lo que es automatón? Automatón, estos son dos términos de Aristóteles. Automatón sería lo desconocido pero previsible, que es con lo que nos manejamos todos los días. Nosotros no estamos angustiados porque no sabemos qué va a pasar dentro de 3 minutos. ¿Por qué? Porque va a pasar algo parecido a lo que está pasando ahora.
pero de vez en cuando aparece una tiqué. ¿Qué es? Lo desconocido pero imprevisto, que significa el encuentro. O sea, el encuentro con algo, podríamos decir, lo siniestro. ¿Qué es lo siniestro en Freud? Lo desconocido de lo conocido. ¿Sí? Nosotros para considerar algo siniestro necesitamos haberlo conocido o relacionarlo con algo conocido. Bueno, una de las vertientes de lo que podríamos llamar lo real tiene que ver con esta tiqué y tiene que ver con lo siniestro en Freud. Porque cuando Lacan planteó lo real, lanzó varias líneas de posibilidad de pensamiento sobre lo real. En principio lo real es lo imposible, o sea, lo imposible de abordar, de abarcar. Y por eso el encuentro con lo real es un imposible, pero nosotros podríamos encontrarnos con ese real, solo que inmediatamente se va a transformar en imaginario y después lo podremos simbolizar. Entonces, ¿por qué está conectado con lo siniestro y con la tiqué? Por algo que tomó Lacan de Nietzsche. En uno de sus escritos, Nietzsche dice: lo real es el horror. ¿Sí? Por supuesto que hay otras líneas de Lacan para hablar sobre lo real, que lo vamos a ver, pero esta es una. Tenemos génesis y tenemos estructura, par dialéctico, que proviene de ciertas corrientes filosóficas previas a la dialéctica, que son el racionalismo y el empirismo. ¿Qué es el racionalismo? Es una corriente de pensamiento que privilegia la razón. Ahí están básicamente los franceses, Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Y el empirismo es más de los anglosajones, o sea, la prueba. Por ejemplo, Darwin se la ha pasado viajando por el mundo buscando bichos y a ver primero la cosa y después el pensar. Entonces, tenemos el racionalismo y el empirismo. Este privilegia la razón y este privilegia la prueba o la empiria. Por ejemplo, la medicina es una ciencia empírica. Ensayo y error, prueba y después razona. Lo cual no significa que los racionalistas no vayan a la prueba, porque esta cosa de teoría y práctica está siempre en la ciencia, ¿no? Y sobre todo en la filosofía. Ahora, fíjense que el pensamiento mágico es el más primitivo de todos, en donde se adjudican a fuerzas sobrenaturales los hechos cotidianos. En cambio, el pensamiento mítico está más estructurado, porque ahí están las mitologías, que están muy armadas, son como narrativas en donde hay héroes, hay dioses, hay esto y lo otro. Prepara para el pensamiento religioso, de hecho hay una transición muy gradual, pero los pueblos se han organizado a través de los mitos. Y sobre todo los mitos de los orígenes, por ejemplo el mito de Adán y Eva, el mito de la creación del universo, los mayas en donde el dios Sol ha creado todo, o la Pachamama, o cosas por el estilo. Después el religioso es un pensamiento todavía más estructurado, porque ya no se trata de héroes, semidioses, ya dioses. Entonces acá tenemos el politeísmo y el monoteísmo. Y este salto es muy importante para la humanidad, porque el politeísmo es como si, tomando Melanie Klein, ubicásemos a la humanidad que lo ha pensado en la posición esquizoparanoide. Están los dioses buenos y los dioses malos. En cambio, el monoteísmo te habla de un solo Dios que tiene lo bueno y lo malo, que sería la posición depresiva o la integrativa de Winnicott. De manera que es un salto cualitativo importante la cuestión del monoteísmo.
Y por supuesto podemos estar de acuerdo en que, por ejemplo, la Biblia o las escrituras, las llamadas Sagradas Escrituras, son narrativas muy mitológicas, solo que no hay ahí ni superhombres, ni héroes, ni nada. Está Dios y están los hombres. La filosofía, tenemos los presocráticos, o sea, los antes de Sócrates, y después tenemos Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres tipos formularon las bases de una filosofía fundamental, o sea que son los tipos que descubrieron, por ejemplo, la lógica. La lógica que nosotros manejamos, la lógica formal, viene de estos tipos. La lógica es el álgebra del lenguaje, o sea, nosotros, sin darnos cuenta, nosotros hablamos de una manera que tiene unas condiciones y unas reglas y unas normativas que son lógicas, porque rige el principio de no contradicción en la lógica formal. O sea, está claro cuando una formulación lógica es verdadera o falsa. Y después vienen todas las corrientes de pensamiento, pero por ejemplo, Platón era un tipo que podemos llamar encasillado en una forma de racionalismo que se llamó idealismo. El idealismo plantea que existe un universo de ideas perfectas y después las cosas, los objetos, se adaptan a esas ideas imperfectamente. Vamos a decir. Hay una idea de silla perfecta y después está la silla concreta que son. Lacan cuaja en la corriente racionalista y además pasa por un movimiento que se llamó estructuralismo, que en vez de plantear que hay primero ideas perfectas, dice, hay primero estructuras perfectas, a las cuales las cosas se adaptan. Y eso parece tener un sustento científico, porque por ejemplo, en la naturaleza, ya sea, estamos hablando de el reino mineral, el reino vegetal e inclusive el reino animal, existen estructuras como previas, preexistentes, a las cuales se adaptan las cosas. Yo no sé si lo oyeron nombrar a Fibonacci. Bueno, Fibonacci fue un matemático que planteó una serie de números, se llama la serie Fibonacci, en donde cada número resulta de la suma de los dos anteriores. Entonces, arranca del 0 y el 1, después el 1, después el 2, después el 3, después el 5, después el 8, etc. Porque cada número es la suma de los anteriores, dos anteriores. Bueno, esta serie, que tiene muchísimos, no infinita, es como una estructura básica a la que se adaptan un montón de estructuras de la naturaleza. Caracoles, flores, los alcauciles, los coliflores, un montón de cosas que tienen así como estructuras, esos dibujos que se repiten, se adaptan a la serie de Fibonacci, pero se adaptan al milímetro, o sea, van midiendo los tipos y les va dando estos números. O sea, que es un hallazgo que confirmaría la existencia de estructuras previas a las cuales la naturaleza se adapta, que es lo que dice Lacan. Es increíble cómo la naturaleza se adapta a estructuras existentes. La parte de génesis del par dialéctico corresponde al empirismo, es decir, los empiristas van por la cosa, la práctica, la prueba. Acá está lo evolutivo. Darwin. Todas las especies resultan de especies anteriores que se van adaptando. Es más, Darwin dice, para que un individuo prospere, porque acá hay dos factores que tiene que tener en cuenta un individuo vivo, ya sea planta, animal o lo que fuere, y es primero sobrevivir y segundo prosperar. No basta con sobrevivir solamente, tiene que prosperar. Entonces, esta cosa que ustedes ven en la naturaleza, que todo se multiplica, tiene que ver con el hecho de prosperar. La cigarra
¿Ustedes vieron alguna vez una cigarra? ¿Escucharon el ruido? Bueno, la cigarra está oculta 7 años. ¿Y para qué 7 años? Para que sean miles y miles y miles. Entonces un día despiertan todas y se ponen a chillar. Ahora, ¿por qué tienen que ser miles y miles y millones? Y porque tienen depredadores. Entonces, para sobrevivir y prosperar, tienen ese mecanismo de hibernación y eclosión brutal. Bueno, cada bicho tiene lo suyo para sobrevivir, ¿no? Entonces, si el empirismo va a lo evolutivo, el racionalismo va a la teoría y va a la estructura. Entonces viene Einstein y dice, bueno, acá tenés una fórmula, la pensé. Después vamos a ver si el universo se adapta a esta forma. Y después resulta que sí. ¿Vamos a ver? Entonces, el ser humano sobrevivir y prosperar, ¿qué es? ¿Tener hijos, por ejemplo? Y prosperar. No, no solo tener hijos. Porque vos podés estar encerrada en una celda con tu compañero, esclavizada, pan y agua, y tener hijos. Y eso no es prosperar. Prosperar es cierta abundancia, cierta cosa de bienestar, o por lo menos la posibilidad del bienestar. Entonces, sobrevivir y prosperar. Condiciones para la vida. La especie humana, justamente, ya que traes, es la única que no es exitosa. ¿Por qué? Porque no garantiza para todos sus miembros la posibilidad de prosperar. De hecho, hay millones y millones que mueren de hambre y que no pueden ni siquiera sobrevivir. Los animales salvajes sí, sobreviven y prosperan. Y se las arreglan para vérselas con los enemigos, defenderse y esas cosas. Es más, hay un equilibrio entre los predadores y las presas. O sea, los predadores benefician a la manada de las presas, porque eligen a los más débiles. Es que la cuestión no es para evolucionar y para sobrevivir y prosperar, no es ni ser más inteligente ni más fuerte, es adaptarse. Es otra cosa, adaptarse. Y ayer habla de la adaptación, que tiene dos vectores. Tiene la asimilación, que es transformar algo externo al sujeto, y la acomodación, gracias, es adaptarse uno al medio. Acomodación o adecuación. Ambas hacen la adaptación. Y después viene Pichon Rivière y dice, bueno, está bien, pero tiene que haber adaptación activa o pasiva. Si es activa es que yo me adapto prosperando. Si es pasiva, estoy en el estereotipo, o sea, me adapto, pero me adapto al amo. La principal cuestión de la estructura es el lenguaje, el principal ejemplo. Porque el lenguaje es una estructura invisible e intangible sobre la cual se arman los idiomas y los discursos. Y por eso yo lo comparo con el canevá de los tapices. El canevá es una trama que si no fuera por esa yo no puedo armar un dibujo con lanas de colores. Entonces ahí yo armo el dibujo. Después no se ve la trama, pero está ahí. Bueno, el lenguaje es lo mismo. Es una trama para todos, universal. Y por eso los discursos son traductibles de unas lenguas a otras, porque tienen la misma estructura. Y si alguien inventase una lengua nueva, se adaptaría a esta estructura y podría ser traducida. Por supuesto que con las pérdidas de las traducciones, porque siempre hay imágenes diferentes en las lenguas y siempre algo se pierde. Entonces, el lenguaje es una estructura preexistente, intangible e invisible, con la cual se encuentra la especie y arma los idiomas y los discursos.
Entonces, primera cuestión estructural, el lenguaje, y ahí están los lingüistas. Ahí está Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson y otros lingüistas que son, de hecho, estructuralistas, porque se basan en esta premisa. Hay una estructura universal sobre la cual se arman las cosas. Y por otra parte, acá están los lingüistas, y después están los antropólogos, que también son estructuralistas, porque, por ejemplo, el máximo exponente es Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, que habla de las estructuras elementales de parentesco. Si ustedes leen ese libro, van a ver que así como el lenguaje, hay como estructuras universales en donde cuajan todas las comunidades y todas las familias, con su ley de prohibición del incesto, con su exogamia, con sus normas estrictas. Es decir, toda comunidad que hable caerá bajo la estructura de las relaciones de parentesco. Entonces, por estos dos lados, por lingüistas y antropólogos, es que viene a cuajar el psicoanálisis, porque nosotros necesitamos de la lingüística para ver cómo es el discurso, que es lo que analizamos, y además de las estructuras antropológicas para ver, por ejemplo, qué es una familia, qué es un sujeto, qué es un vínculo. Por ejemplo, una de las estructuras que estudiamos acá se llama dispositivo. Si yo acá tengo, por ejemplo, un montón de familias, todas diferentes y con distinto número de personas, cada una de las cuales es lo que vamos a llamar un sistema, distintos. Entonces viene alguien y dice, un tal Freud, y dice, bueno, pero todas tienen la misma estructura. Y esa estructura acá le llamamos dispositivo, que es un cuaternario. Y para la familia tiene 4 lugares. Tiene un lugar del agente, que es el que agencia el proceso. Tiene 2 lugares para integrantes. Y tiene un lugar para la norma. Entonces acá tenemos en el grupo familiar la función paterna, el lugar de la madre, el lugar del hijo, que están en la célula narcisística, unidos por el deseo, y acá tenemos la castración. ¿Qué es la castración? Acá hay que cortar esto, porque si no, no hay sujeto acá, y tampoco hay desarrollo en esta madre. No queda apta, si queda enganchada con este hijo, para otros hijos. Con todas las leyes que tiene un grupo familiar básico, ¿no? O sea, esto es el número mínimo, de manera que tiene que haber un lugar de la función paterna, que es la que instala la ley, en este caso la castración, un lugar de la madre que por vía del amor y el deseo sostiene a este hijo, y después estas cajas vacías yo las lleno con personas. No importa el número de hijos, no importa la configuración que tenga la familia, que son aquellos los sistemas, pero la estructura es una sola, es esta, es básica. Y siempre vamos al número mínimo, eso acuérdense porque esto es de ciencia. Nosotros para definir algo, para armar una ecuación o para formular un enunciado, necesitamos ir a la unidad mínima. Por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo que hablar del teorema de Pitágoras, no puedo acá traer los 200 millones de posibilidades de triángulos rectángulos. Tengo que traer la fórmula básica. A cuadrado más b cuadrado igual a h cuadrado. Esto es universal para todos los triángulos rectángulos. Ya vamos a ver hasta qué punto esto es necesario cuando veamos los matemas de Lacan, que van a lo mínimo. Bueno, ese es el grupo familiar. Ahora, en la escuela tenemos el mismo cuadrado. Lo que pasa es que yo cuando lleno, acá pongo la maestra, acá pongo 2 alumnos, y acá pongo el aprendizaje, que es una norma. En el grupo operativo tengo acá el coordinador, integrante 1, integrante 2 y la tarea.
En la sociedad tengo el juez, ciudadano 1, ciudadano 2 y la ley. Y así todo. Pero es la misma estructura. Después están las anécdotas. Los sistemas son anecdóticos. La estructura es una. Ahora, yo les pregunto, pregunta de examen. En una sesión de análisis, ¿cómo es este cuadrado? El analista en el primero, función paterna. Yo, el analizante, no, el analizado. Soy yo. Ah, claro. No, se llama analizante. Está bien. Analizante, Analizante. o sea, yo ahí abajo, si yo soy el paciente. Ahí, ¿Acá? y mi otro yo, y el otro yo, ¿Quién es el otro yo? como el otro yo. Ah, Yo en uno pondría el objeto A, pero me falta la palabra del otro. ¿Sí? es como mi yo interno, no me acuerdo El nombre. ¿Qué es el sujeto dividido? ¿Qué es esto? ¿Entre qué cosas está dividida? Vos empezaste bien. Ahora, ¿qué más? Está dividido entre verdad y saber. El yo consciente, que es el que vos dijiste, acá está mi verdad. O sea, lo que llamamos la realidad para mí. Y acá está el inconsciente, el saber, no sabido. Nosotros estamos divididos acá. Lo que hace el análisis, entonces acá yo pondría el yo consciente y acá pondría el inconsciente. ¿Y qué hay acá? lo latente, no. O lo que buscamos, lo manifiesto. Lo que sale, lo manifiesto. Te doy más chances. ¿Cómo hace este para hacer un saber no sabido a sabido? O sea, a verdad. Una interpretación. Muy bien, interpretación. A veces que dijiste pregunta de examen y... O sea que el analista se maneja con ese cuadrado, por decirlo así. Sí, es una forma de verlo. O sea, el analista sabe que acá hay dos instancias, que inclusive no tienen una síntesis. Yo puedo decir que partículas del saber inconsciente los hago consciente y tengo más verdad. Pero yo no puedo llegar a una síntesis del inconsciente y del yo. O sea que es una relación no dialéctica. Si yo pongo tesis, antítesis, no tengo una síntesis de todo el sistema. Porque eso sería la psicosis. Si yo levanto la tapa del inconsciente, hago todo consciente, una psicosis. Entonces, en la neurosis esto tiene que estar dividido, es sujeto dividido, que también le llamamos castrado, barrado, como quieran, pero en el fondo es esto, más otra cosa más, que la podemos ver dentro de un ratito. Bueno, esta es una estructura que vale para cualquier análisis. O sea, siempre está este cuaternario. Después veremos la anécdota, que es el sistema. Quiere decir que el sistema, en todo caso, para hacer un quebrado, esconde la estructura. El sistema es lo visible, que puede ser florido, anecdótico, variado. La estructura es una. Tenemos las estructuras clínicas y tenemos las dos tópicas del aparato psíquico según Freud. Tópica 1, tópica 2. Consciente, preconsciente, inconsciente, yo, superyo, ello. Por acá nace otra tópica, que es el nudo Borromeo. Nudo Borromeo. De lo cual, de eso ya hemos hablado, pero por ahí podemos pegar una vuelta de tuerca. Que ese sale del escudo de armas de la familia Borromei. Los tres testículos. Imaginario, real y simbólico.
Estos aros son aros que están entrelazados de tal manera que si yo corto uno se abren todos. Ahora, mientras están anudados, esta sería la topología del sujeto. Ahora, dijimos que lo real es lo imposible. Acá. Pero ¿qué pasa? Nos condiciona. Nosotros vivimos en estos dos mundos, y sobre todo en la articulación de los dos mundos, el imaginario y el simbólico, ¿no? Y esa articulación produce un espacio intermedio, que es este, que se llama el sentido. Poniéndolo en simple, nosotros tenemos un mundo imaginario que es lo que llamamos la realidad. O sea, esto que pasa entre nosotros es imaginario, aunque tiene reales. Y además está simbolizado a través del significante. Entonces, esta articulación de las dos cosas hace al sentido en donde estas realidades entran en la lógica del discurso. Por ahí podríamos decir que aparece sin sentido si yo no puedo pensar en esta articulación. Si yo tengo un imaginario incomprensible, por ahí estoy en el sinsentido. Ahora, cuando solo puedo traducir a palabras y demás, estoy en el sentido. Por ejemplo, fíjense lo que es una institución. Prima facie, una institución es un conjunto de reglas, de normas. Pero las normas son como intangibles, aunque se aplican. Pero además, una institución es un lugar en donde se contienen y se traducen las ansiedades psicóticas. ¿Cuáles son las ansiedades psicóticas? Ansiedad paranoide, miedo al ataque. Ansiedad depresiva, miedo a la pérdida. Ansiedades básicas, ansiedades psicóticas, miedos básicos también. Entonces tenemos ansiedad paranoide, miedo al ataque, ansiedad depresiva, miedo a la pérdida, que producen, son dos estados. Habría otra tercera, que es previa, que se llamaría ansiedad confusional. Pero bueno, básicamente nos manejamos con estas. Es como si dijéramos que para Melanie Klein, cuando nace un chico, lo primero que hay es una ansiedad confusional y después está la ansiedad, inmediatamente la ansiedad paranoide y la posición esquizoparanoide, en donde el chico tiene que organizar el mundo en base a su cuerpo, que dice, esto me gusta, esto no me gusta. Caos, orden. Y fíjense que en la ansiedad depresiva, si bien hablamos de miedos, también está incluida la tristeza, que es el núcleo patogenético de Pillon-Rivière, ¿no? En la teoría de la enfermedad única, ¿se acuerdan? Que sería la melancolía, el núcleo melancólico. La escuela inglesa plantea que nacemos psicóticos, pasamos por las perversiones polimorfas y vamos a la neurosis. Lo real es lo imposible, lo imaginario es la realidad. Estoy confundida con lo simbólico porque tengo acá un cuadrito en el que hablamos en términos de real pene clítoris, imaginario es falo y en la parte de simbólico es falo no es igual a pene. Bueno, esa es una aplicación particular de los tres registros a los genitales, sobre todo para distinguir lo que es el falo, porque es como si dijéramos, en lo real hay órganos de carne, pene, clítoris, que en esa vertiente Lacan lo que hace es tomar lo concreto, inabordable del todo. Y en ese punto se basa en Kant, porque Kant dijo que existe la cosa en sí, pero es imposible de acceder para mí. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para conocer toda la cosa y infinitos pasos intelectuales o prácticos y prácticos?
Entonces es imposible. Ahora, en el imaginario, que sería el pensamiento infantil, se homologa pene a falo, ¿no? Porque el chico piensa que hay un poder en ese órgano. ¿Y por qué digo infantil? Porque si vos no haces el salto simbólico a que el pene no es el falo, te quedás en que ese pensamiento de que el poder es masculino, en donde empiezan a circular discursos como a ver quién la tiene más grande. Pero es un disparate decir eso, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, con el poder y con, ¿no? Sí, hay cuestiones antropológicas muy arcaicas en donde el hombre tiene que poder, primero en lo sexual y después en lo que hace, en el laburo, por ejemplo. Tiene que poder, ¿no? Entonces la potencia está asociada al poder y después subsidiariamente asociada con la dotación física, vamos a decir. Pero bueno, es un infantilismo, en rigor. Aquí, por ejemplo, cuando yo digo contienen y traducen las ansiedades psicóticas, bueno, las contiene una institución, pero ¿a qué las traduce? A ansiedades neuróticas. ¿Y cuáles son? Las psicóticas son estas dos, las ansiedades. ¿Y cuáles son las ansiedades neuróticas, que también son dos? La fobia y el... No, las mismas. El miedo al ataque y miedo a la pérdida. Claro, pero ¿cuál es la diferencia? Que estas están simbolizadas, están verbalizadas, si querés. Si vos tenés una ansiedad paranoide pura, entonces te vas a desestabilizar. Ahora, si vos podés elaborarla a través de la palabra, que para eso vamos al analista, o de última hablamos con un amigo, estamos pasando al registro simbólico, estamos elaborando, tramitando con la palabra. Uno que está fuera de la institución, o sea que no pertenece, y tomado por estas ansiedades, podemos decir que está en algún sinsentido. En cambio, cuando entramos a la institución y nos dan este lugar de simbolización, ya estamos en un sentido, ya tiene sentido esto. Por eso, por ejemplo, las iglesias evangélicas o las iglesias que tienen pastores, hay muchísimos psicóticos ahí adentro, porque necesitan un discurso para delirarse, y la iglesia se los propone, se los provee, como en cualquier otro lugar. Por ejemplo, el Borda. Yo cuando cursaba arquitectura, en sexto año, teníamos que remodelar el Borda. Y ahí conocimos lo que es el Borda, con todas sus oscuridades que son espantosas. Entonces, el primero que nos atiende es un médico. Entonces nos lleva a un salón, un auditorio, y se pone a dar una clase de botánica. Maravilloso. Y nosotros decíamos, ¿qué carajo significa que este tipo, que no sabe para qué venimos, nos dé una clase de botánica? Y entonces llega otro y dice, no, este es un psicótico. Entonces lo sacó al tipo y nosotros estábamos totalmente confundidos y le decimos, sí, pero nos dio una clase extraordinaria de botánica. Sí, le dice, pero ustedes lo mandan a plantar una plantita, no puede. Él tiene un discurso, es el delirio. En este caso, una disciplina de botánica, ¿no? Que también los hay en psicoanálisis, les aviso. Locos que con el discurso psicoanalítico pueden delirarse. Ahora, Lacan escribió cuerpo. Entonces mucha gente se pregunta por qué cuerpo no lo escribió en real. Tenemos un cuerpo real. No, lo escribió acá. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama estadio del espejo. Y es cuando un chiquito que se autopercibe fragmentado se ve entero en el espejo. Y entonces sufre una especie de acceso de júbilo, dice Lacan, porque compra esa imagen que es unitaria y lo que llamamos una gestalt. Y ahí se instalan dos cosas, el registro imaginario y el yo. Ahí nace el yo, que es un nuevo objeto.
tenemos primero el objeto pecho, el objeto madre y después el objeto yo. Y lo que ve el chico en el espejo es su cuerpo. Y como eso funda el registro imaginario, ahí aparece la palabra cuerpo. Es decir, que el cuerpo es la primera entidad de este registro que nosotros percibimos. Y de hecho, en cualquier encuentro, con un analista de primera vez, con el otro, con un trabajo, hay un encuentro de cuerpos de entrada. Ese encuentro es imaginario. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas con las cuales nosotros rellenamos los agujeros, con fantasía, la transferencia, le adjudicamos cosas, este es un buen tipo, este es un mal tipo, lo encasillamos, ¿no? Después veremos qué pasa. Entonces el cuerpo está ahí por esta razón. Donde dice simbólico, él pone muerte. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué tipo de simbolización tiene que ver con la muerte? Y bueno, esto tiene una explicación muy elemental. Y es que el significante, está acá, no es vital. De hecho, nosotros tenemos una logística doble. ¿Saben lo que es una logística? Es uno de las categorías de la política. Pero no la política de los partidos, de la política del hacer. Logística, técnica, táctica, estrategia. Bueno, ¿qué es la logística? ¿Con qué contamos? ¿Qué es la técnica? ¿Cómo se hace algo? ¿Qué es la táctica? ¿En qué momento hacer algo con estas cosas? ¿Qué es la estrategia? ¿Cómo hago un conjunto de tácticas para lograr un objetivo estratégico? Esto, que en la guerra, por ejemplo, está pensado, nosotros lo hacemos todo el tiempo, sin darnos cuenta. Nosotros cuando actuamos en la vida cotidiana, tenemos noción de que con qué contamos, hay cosas para hacer de determinada manera, no de otra, técnicas, hay tácticas, cómo hago esto y cuándo lo hago, y después hay un entramado de tácticas que hacen a la estrategia. Bueno, la logística nuestra es doble, cuerpo y palabra. En este caso, ¿qué es el cuerpo? Es lo vivencial. Y en todo caso, el fluido se llama libido, la energía sexual psicologizada. Y en palabra tenemos otro fluido, que es el discurso. De hecho, si yo junto los dos circuitos y los hago chocar ahí, acá tenemos el circuito semántico, significantes, y acá tengo el circuito libidinal o pulsional. ¿Qué tengo ahí? Un síntoma. Lacan dice, todo síntoma tiene una pata simbólica y una pata sexual. Freud dijo, ¿qué es un síntoma? Por ejemplo, el síndrome histérico. Es una forma exótica de satisfacción sexual. Como algo de la sexualidad no se satisfizo en su plano, aparece el síntoma. Pero además está asociado con una palabra, con algún significante o con alguna cadena significante. Y por eso en análisis trabajamos con la palabra para ir a lo vivencial. Acá tenemos las formaciones de compromiso del inconsciente. Y ya saben cuáles son, pero las vamos a escribir acá. Acá tenemos una columna light y esta es la heavy. ¿Cuál es la light del inconsciente? Los sueños. ¿Por qué es light? Porque es liviano, porque es suave, porque son sueños. Porque está escondido, claro, es un mensaje escondido. Los actos fallidos, que no son solo de palabra, son todas las equivocaciones. El acto fallido de palabra se llama lapsus linguae, la equivocación de discurso. Tenemos los olvidos. Bueno, ¿qué hacemos con el acto fallido? Nos disculpamos, ya pasó. ¿Qué hacemos con los olvidos? Ya me voy a acordar. ¿Qué hacemos con los chistes?
Y qué bueno, me río. ¿Y acá qué tenemos en la heavy? Tenemos los síntomas. Estos sí son persistentes y pertinaces e indeseables. Tenemos los síntomas somáticos, ideativos y conductuales que no se pueden disolver. No hay voluntad que los disuelva, ya sea en el cuerpo, en la idea o en la conducta. Nosotros tenemos síntomas arraigados. Tanto es así que, por ejemplo, en las conductas prometemos que no vamos a hacer nunca más algo y lo volvemos a hacer al día siguiente. Tenemos las inhibiciones, o sea, funciones del yo que sé hacer pero no puedo. En este momento no puedo. Y tenemos la angustia, para poner lo más importante. ¿Qué hacemos en análisis? Tomando el circuito semántico, entro por esta columna, porque el otro está hablando en la regla fundamental de asociación libre, y voy a parar a esta otra columna. O sea, entro por acá para atacar esto, sabiendo que todas estas manifestaciones no solo son indeseables y persistentes, sino que son entidades que tienen mucha sabiduría. Son jodidas, pero tienen mucha sabiduría condensada. Y yo tengo que sacar esa sabiduría hablando. Mario, el olvido, no solamente el olvido de, me olvido una palabra, me olvido un nombre, el olvido de un objeto, es también el día más importante de mi vida, ponele, o de la semana, me olvido el celular en mi casa cargando, por ejemplo. Bueno, Es un acto de autosabotaje. Ahí está la división subjetiva. El yo necesita el cargador, el celular. Y el inconsciente, sobre todo el super yo sádico, te mandó patear en contra. ¿Ustedes saben lo que es el FODA? Los puntos fuertes, las amenazas, algo de eso era, ¿no? Claro. ¿Cómo era? En realidad no es del psicoanálisis, más vale de la psicología norteamericana. Esto se utiliza en las empresas. Acá están las fortalezas, que son mías, y acá están las debilidades, que también son mías. Acá están las oportunidades, que son de afuera, y acá están las amenazas, que también son de afuera. Entonces acá tenemos dos elementos externos y dos elementos internos. Yo debiera conocer mis fortalezas y debiera conocer mis debilidades, pero ya sabemos que uno no se puede conocer del todo, porque el yo es el lugar de la ignorancia, justamente, ¿no? Pero bueno, podemos tener una idea. ¿Qué diferencia encuentran cuantitativa entre estas dos cosas? Oportunidades y amenazas. Que en la vida, oportunidades hay muy pocas y las amenazas son muchas. ¿Cuántos golpes de suerte vos tuviste en la vida? Pero amenazas hay una bocha. Sobre todo, no solo reales, sino también imaginarias, en donde vos tenés que organizar tu vida en base a amenazas imaginarias. Sí, tener miedo de salir a la noche caminando. Pero es concreto. Hay chorros, hay asesinos, hay secuestradores, hay amenazas de todo tipo. Te puedes quedar sin laburo. La oportunidad era una diosa griega que dio origen a un dicho, a un proverbio, que es: la oportunidad la pintan calva. O sea, una diosa sin pelo. ¿Por qué? Porque cuando tenía pelo y ella pasaba, cualquiera la agarraba de los pelos. Entonces ella dijo: no, me voy a afeitar la cabeza para que no me agarre nadie. Entonces anda pelada por el mundo. Pero si bien es cierto que las oportunidades son pocas y uno tiene pocos golpes de suerte en la vida, también las oportunidades se pueden generar a través de alguna de mis fortalezas, que puede ser, por ejemplo, no sé, la creatividad, mis aptitudes, mis actitudes, ¿no? Ahora,
Este esquema no considera el inconsciente, porque es bien yanqui. Esto significa que yo tengo amenazas internas también. Yo soy, a partir de lo que vos dijiste, yo soy mi propio enemigo también. Este es el aspecto oscuro del que habló Freud y que escandalizó a todo el mundo. Mr. Hyde y Dr. Jekyll. Nosotros tenemos un Mr. Hyde, ¿no? Que no es controlable. De hecho, tenemos un padre interno, un super yo sádico que te dice arruinate todo lo que puedas. Y ese es un mandato sobre el yo. Acuérdense que el yo está tironeado por el mundo externo, por el ello, con sus deseos, y por estos dos padres, el super yo de la conciencia moral, la autoobservancia y el ideal del yo, y el padre sádico que te dice gozá. Gozá en el sentido de morite. Hace todo mal. Padre ciego, sádico. Hay un texto que se llama Kant con Sade. Sade es el marqués de Sade. ¿Leyeron algo? Claro. ¿Leyeron los cuentos de Sade? Son fantásticos. Léanlos porque son graciosos y terribles. Sade murió preso, escribiendo con mierda todas las paredes de su celda en contra del sistema. Uno de los cuentos me acuerdo que era así. Querían joder a una mina. No sé por qué. Consiguieron un par de sifilíticos. Hicieron que la violaran todas las veces que quisieran y después le cosieron la vagina. Ese fue Sade. ¿Quién era Kant? Kant era el del imperativo categórico, o sea, la ética a full. Entonces, ¿qué hace Lacan? Toma ese imperativo, le saca la ética y le mete a Sade. Entonces, este imperativo es el del sádico, o sea, jodete, arruinate, acomodé lugar, todo el tiempo. Y por eso uno hace lo que hace. La más light de las expresiones de la pulsión de muerte es la repetición de la vida cotidiana. Nosotros repetimos estereotipos porque gastamos la vida. Bueno, ya vimos que acá está la no vitalidad del significante. ¿Y por qué acá dice vida como lo imposible? Porque él puso uno de los imposibles. ¿Ustedes saben lo que es la biología? Pero si ustedes leen biología, estudian biología, van a ver que todo lo que se estudia es de los cuerpos vivos, pero no del momento en que aparece la vida. O sea, si yo tengo acá, surge la vida, todo está la vida, acá está la muerte, la biología trabaja con esto, pero de esto no sabe nada, de esto tampoco. Claro, porque ese misterio tiene una contradicción básica, que tiene que ver con algo del huevo y la gallina, tiene que ver con los aminoácidos, tiene que ver con las proteínas, o sea que no es que es dificilísimo, es que es imposible. Es por eso que Lacan puso estos tres como ejemplos de lo real, de lo imaginario y lo simbólico. Nosotros vivimos acá en lo cotidiano, por supuesto que por este simbólico sabemos que nos vamos a morir, por lo cual tenemos que hacer una serie de artilugios para anteponer a la muerte, y tenemos unos reales que configuran lo real, que nos aparecen en todo momento. Esta silla es real, ustedes son reales. Ahora, una de las vertientes de la definición de lo real, aparte de lo imposible, es que yo no puedo conocer del todo ningún objeto. Por más que sea un hipercientífico de la cuántica, porque la cuántica que estudia las partículas subatómicas todavía conjetura de cosas muchísimo más pequeñas que todavía ni siquiera las encontraron. Es como si te dijera, bueno, el planeta Marte es real, sí, y tiene su verdad, sí, la verdad de Marte, pero no es accesible para mí. Es más, cuando yo cambie instrumentos para mirarlo, va a ser otro Marte.
De hecho, pasó eso con este planeta a lo largo de la historia. O sea, se creía que había marcianos, porque había canales, veían canales que decían que eran de agua. Después se vio que eran cañones montañosos, ¿no? Vos cambiás el instrumento, cambiás el objeto. Cambia tu posición subjetiva, cambias el objeto. Ahora, ¿el objeto tiene una verdad intrínseca y real y concreta? Sí. Pero no la conocemos. Por eso Lacan dice, la verdad, así con mayúscula, tiene aspiración de real. O sea, la verdad sería, por ejemplo, para delinearme un poco, una frase que diera cuenta de la verdad absoluta. Bueno, aspiración de real porque es tan imposible que yo la encuentre esa frase como que me encuentre con lo real. O sea, yo me puedo encontrar con lo real, pero en el momento de tocar lo real ya es imaginario. Ya sea que vengamos por el lado de lo siniestro o por el lado de el horror de Nietzsche o por otra vía que todavía no vimos, que es algo más elemental que la cosa misma, que tiene que ver con el juego de ideas cuya preexistencia hacen a la cosa, que está más cerca de lo que planteaba Platón. Hay un mundo de ideas preexistente a las cosas. Bueno, lo veremos la próxima. Chicas, ha sido un placer.